Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy con Daniel Abu Gataz, ex congresista de la República. Bienvenido, Daniel. Gracias por la invitación, Nicolás. Primero tengo una curiosidad. ¿Es el Lisurataz? ¿Has visto el personaje ese que de las redes sociales? Sí. Es una cosa, pero... ¿ah? Es un viral, es un viral. Es un viral toda la semana. Estaba esperando qué iba a decir Lisurataz sobre la PEC o sobre Putin. La verdad que yo tengo curiosidad, no sé quién es el que hace eso. No tienes idea, ¿no? No tengo idea. No, porque el personaje originalmente era el personaje de Benavides, ¿no? Benavides fue el que lo... ¿no? Tengo entendido que el personaje es de él. O sea, el personaje como marca es de Benavides. Pero hay alguien que le ha gustado, dedica tiempo. A mí mis hijos me paran pasando la última de Lisurataz. Qué buena. Sí. Pero ahora está el firme, no el Bamba. Ahora el firme. Y estamos acá para conversar sobre el tema el ministro de Educación, Jaime Saavedra, en realidad lo ha anunciado en comunicado de prensa del propio ministerio, ¿no? Ha dicho que va a demandar por difamación a Daniel Abu Gataz. Y esto por la referencia del audio que circuló en el programa A Boca de Jarro de Canal N, ¿no? De una grabación que creo que la podemos escuchar para los oyentes que no necesariamente tienen esta información. Podemos escuchar este audio, ¿no? Se supone que es Francisco Boza hablando con alguien que no sabemos quién es. Con alguien que sí. Yo sé. A ver, escuchemos. Que me dijo, tú trabajas en el proyecto especial, ergo tú trabajas por mí, para mí yo soy tu jefe y te ordeno, ¿no? Puta, como comprenderás, tú viste cómo me puse, ¿no? Entonces, acabé, pensé fríamente y me fui a hablar con él en persona, ¿no? Y le dije, oye, acá están hablando acá se trata no de ti, sino de mí y de mi familia, mi honra está en juego. No tú, a ti no, puta, no te interesa. Yo respeto tengo que acatar lo que tú piensas, pero no la comparto y no la respeto, ¿no? Porque es me dio toda su versión y la puta madre, lo que pasa es que se está cuidando él nomás, ¿no? Él se refería a qué, a una conversación que él está describiendo a una tercera persona, una conversación que ha tenido primero telefónicamente, después en persona con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, y se refiere al tratamiento del tema de la crisis. ¿No? Mira, lo que pasa es que hay un tema que viene ya arrastrándose desde el año 2013, que es la falta de rendición de cuentas y la aparente malversación de fondos, de acuerdo a los hallazgos de la Contraloría General de la República, de un dinero entregado a través del Ministerio de Educación vía Instituto Peruano del Deporte para que se pague la primera cuota de los Juegos Deportivos Panamericanos. Esa plata nunca llegó a la ODEPA. Entonces, ¿eso era cuánto? ¿5 millones? 10 millones de soles más o menos, 9 millones y pico. Ese dinero que se supone que el ministro no sabía es el que le dice, en otra parte del audio que no ha salido, le dice, tenemos que tener el mismo discurso. Ahora, por estos hechos están denunciados no recuerdo si es la segunda o tercera Fiscalía Anticorrupción, están el actual presidente del IPD, el señor Tamachiro, el señor Boza, el señor Quiñones. Todos ellos, en palabra del propio ministro Saavedra, trabajan por él y para él. ¿No es cierto? Y todos estos señores ya tienen 3 denuncias penales con solicitud por parte de la Fiscalía de prisión efectiva. Por estos hechos de lo que estamos hablando. Estos hechos en los cuales en otra parte del audio dicen que han tratado de arreglarlo, tapar el hueco, dice, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, cuando yo oigo esto en el programa, digo, oye, si estos ya están denunciados y se supone que el señor no sabía nada, y ahora resulta que sabía todo, no solamente sabía todo, sino que reconoce que trabajan por él están metidos estos señores manejando los dineros y trabajan para él. ¿Qué te quiere decir eso, Nicolás? Que hay un jefe ahí. ¿No? Vamos a escuchar otra parte del audio donde habla específicamente de este tema. A ver, por favor, adelante. Y como a las 5:30 de la tarde recibí una llamada del despacho, y bueno, y me paso con él, ¿no?
Y me dijo, tenemos que tener un mismo discurso, este tema del pago de los comités olímpicos que no lo ha hecho, yo tengo un documento de no adeudo. Entonces le dije, yo lo tuteo, le digo, Jaime, ese es un papel que tú no puedes demostrar porque igualmente has iniciado una acción civil. No entiendo. Lo que pasa es que se le había movido el gallinero y estaban forzando la situación para que se le transfiera, más plata y lo sal. Había un grupo de gente en el MEF que quería hacerlo así porque el ministerio no transfirió en su momento, pero lo que no sabían que no podía transferir porque no habían rendiciones de cuentas pendientes, ¿no? Bueno, no importa, en ese momento yo le dije, bueno, me estoy yendo al canal porque me voy a entrevistar tal persona, ¿no? Puta madre, como si hubiera mentado la madre, ¿no? Que ni cagando, que tal. Y me hizo sentir muy mal porque me dijo, tú trabajas en el proyecto especial, ergo tú trabajas por mí y para mí. Ya escuchamos, ¿no? Es decir, acá de lo que se trata es lo siguiente, para resumir. Hay un dinero que sale del Ministerio de Educación al IPD, del IPD pasa al Comité Olímpico para que el Comité Olímpico con ese dinero pague nuestros derechos a organizar los Juegos Panamericanos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el dinero no llega. No llega. Que el dinero no se paga y el dinero se usa para otra cosa. Nadie sabe. La pregunta es, ¿para qué? No, nadie sabe para qué se utiliza. O sea, no hay ninguna respuesta. O si se lo han dilapidado, si lo han usado en otra cosa, nadie lo sabe. Pero en el fondo es que eso es malversación de fondos. O sea, tú no puedes darle un uso distinto a algo. Claro, o sea, de arranque ya tienes un problema, que el dinero era para una cosa y para eso no se usó. Ahora, el dinero se usó, porque no es que es un dinero que no se usó y se devolvió, el dinero no está en este momento. No han rendido cuenta de 127 millones. Dentro de esos 127 millones están estos 10 millones de soles. Pero, Nicolás, aquí la parte que es muy delicada desde mi punto de vista es quizás un poco difícil para el oyente o el televidente entenderlo, pero el señor Saavedra se ha defendido diciendo: yo tengo un documento de no adeudo, sabiendo que se debe. Y aquí se reconoce. Lo que no entiendo es cómo se puede tener un documento de no adeudo si no has pagado. Porque la ODEPA le quiso salvar la cabeza a José Quiñones, que es el representante, el presidente del Comité Olímpico Peruano, y aparentemente quisieron tapar el hueco diciéndole: mira acá, ya toma una carta que no haya adeudo. Pero a cambio de qué, de la promesa, voy a pagar, voy a arreglar esta situación. Tiene que haber, esas son las cosas que tendrá que explicar el Ahora, pero lo delicado de todo esto, y el mismo Boza se lo aclara: oye, ¿cómo vas a decir que no haya adeudo si tú has iniciado una acción administrativa porque te deben la plata? O sea, le dice: oye, ¿cómo vas a decir una cosa acá? En mi opinión, y lo dice también Boza, se está armado el gallinero. Y después menciona que hay gente en el MEF que está intentando darle más plata al Comité Olímpico Peruano, sabiendo que desde hace 3 años no rinden cuentas y que de hace 3 años están prohibidos legalmente de darle más dinero al Comité Olímpico Peruano. Ahora, yo he escuchado este comentario. Acá el problema es que este asunto del Comité Olímpico se parece demasiado al tema con la FIFA y con Burga en determinado momento. Es decir, que si tú denuncias a Quiñones, en este caso, que es el responsable del Comité Olímpico, ¿no es cierto?, y te van a decir hay una interferencia de los políticos en una organización como es la Organización Olímpica, que es independiente de los estados. O sea, no podría generarse un conflicto, es decir, estoy tratando de pensar bien, ¿no es cierto?, de la preocupación por no perder los Juegos Panamericanos, por no dañar la imagen del país y ver cómo se resuelve esta situación. Ahora, yo te lo planteo, Nicolás, dándole la vuelta al tema. Este señor representa al Comité Olímpico Peruano. Representa a todos los olímpicos vivos y no vivos que nos han dado una medalla, que han tenido oportunidad de participar. El señor recibe un encargo del gobierno peruano de pagarle a la Organización Panamericana para los Derechos y no lo hace. ¿Tú crees que el Comité Olímpico va a avalar eso? ¿Tú crees que tú sabes o tienes idea del daño que se le está haciendo al Comité Olímpico Peruano? Y te digo por qué. Porque la estrategia de este señor ha sido involucrar a todos. Por eso es que yo menciono la palabra banda. Porque resulta que todos aquellos que tenían... Porque la denuncia en realidad, ahí te traicionó el Lisurataz,
que llevas dentro. No, un ratito. No, yo lo que digo es que si ya existen denuncias penales contra este equipo de 4, Barrera, Tamachiro, Boza, Quiñones, y cuando sale el audio digo, oye, un ratito, esto ya parece el jefe de la banda. Si lo que dice Boza es cierto, él sería el jefe de la banda. Si lo que dice Boza... Pero el audio no habla mal de Boza, ¿no? No, o sea, en el contrario. sentido de que Boza está preocupado porque acá hay un asunto que está, ¿no? Al contrario, o sea, Boza quiere salvar su nombre, su honor, el honor de su familia, de su padre. El ministro no quiere que salga a hablar, quiere que solamente lo defienda a él. Al ministro, quiere decir, entonces la imagen del ministro es más importante que el honor del señor Pancho Boza, la imagen del ministro es más importante de saber si se malversaron o no se malversaron cientos de millones de soles del Estado peruano. Eso es lo que a mí me preocupa, Nicolás. O sea, y yo lo comenté en el programa de ayer, estuve en otro programa, que yo dije, si esto hay 127 millones en una dependencia del Ministerio de Educación, que no pueden rendir cuentas, que han pasado 3 años, hay 6 denuncias penales. Ahora, esto es lo que este tema, por ejemplo, lo del Comité Olímpico, no puede ser que haya pasado desapercibido, ¿no es cierto? No, si yo se lo he dicho personalmente en más de una oportunidad, desde 2 años atrás o más de 2 años atrás. Que oye, no han pagado. No, esto sí, lo sabe perfectamente. Es más, le encargó al señor Luis Salazar que el señor Luis Salazar lo arregle. Lo que yo no sabía es que el señor Luis Salazar también era director del Comité Olímpico Peruano, entonces también el señor Luis Salazar tenía responsabilidad porque todas estas operaciones o no pagos se han hecho con el conocimiento del Comité Olímpico, del directorio del Comité Olímpico Peruano, donde están los representantes ante el proyecto especial, donde están todos aquellos, están los miembros del Tribunal del Honor del Deporte que deberían de estar evaluando la conducta moral y ética de estas personas, ¿no? Porque al margen, digamos, si no existieran delitos, digamos, olvidémonos de la malversación de fondos. Oye, tú no puedes dejar al Perú mal parado de esta forma internacionalmente, de que no cumples con el pago de tus cuotas y encima del escándalo interno donde pones en duda la seriedad y de cómo se ha manejado el Comité Olímpico Peruano. O sea, te digo, Nicolás, yo conozco cómo se ha manejado el Comité Olímpico Peruano en los últimos años. Ha habido gente como el señor Luis Woolcott, que ha pagado de su bolsillo los viajes a los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos porque el Perú no tenía plata con qué mandar a los deportistas. Yo soy testigo de excepción de lo que ha hecho el señor Mario Suito, lo que han hecho los presidentes, y ahora estamos en qué situación. O sea, ¿con qué derecho te vas a tirar abajo el nombre del Comité Olímpico Peruano y vas a aparentemente proteger a esta gente? ¿Por qué? Exitosa. O sea, la gran pregunta que a mí me queda es ¿por qué los proteges? Evidentemente porque eso le salpica en la cara al ministro Saavedra, por acción o por omisión. Claro, tú dices el ministro sabía y desde el momento que supo debió hacer algo que no hizo. Constitucionalmente está obligado. Si tú tienes indicios... O sea, tú has entregado un dinero, descubres que no se ha utilizado para el fin para el que lo entregaste, tú estás obligado a denunciar al funcionario o a la persona que recibió el dinero y que es responsable de ese hecho. Y eso no ocurrió. No ocurrió, más bien se forzaron situaciones colocando gente en el IPD, como el señor Saúl Barrera, violando la ley del deporte, porque no cumple los requisitos para ser presidente del IPD, pero el señor Saúl Barrera lo llevó el señor Boza como secretario general. Y ahora también lo que están tratando de hacer es poner a otra persona. Entonces, lo que han venido haciendo es dilatar, sin perder el control de todo lo que es papelería, documentación, porque también hay denuncia ya a la Fiscalía de que han estado borrando evidencias en el Instituto Peruano del Deporte. Son 3 años que han tenido este tema, Nicolás. 3 años que lo han venido dilatando. Ahora, ¿cómo se resuelve esta situación? O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Porque, esto tiene que pasar. O sea, ya la información que no se quería... o sea, se ha hecho todo lo posible porque no se haga público. Así es. O sea, puede ser con buena o con mala intención, los bien intencionados, para que no se dañe la imagen del Perú y ver cómo se resolvía este asunto. Podría ser. Estoy seguro que puede haber gente que ha pensado en esa óptica, ¿no? O sea, la vergüenza internacional a la que nos va a exponer esto. Pero en cualquier caso, lo que ha ocurrido ya es que ya saltó el chupo, como se dice, ya se sabe que se recibió un dinero y no se ha pagado, ¿no es cierto? Esto que son una especie de derechos internacionales, claro, ¿no? Y lo que él afirmaba en una comisión del Congreso de que no había adeudo, él, si la versión del señor Boza es cierta, le está reconociendo
públicamente, hecho, vos estás reconociendo que el ministro sabe que no se pagó ese dinero, pero le dice, pero acá tengo un papel de un adeudo. Oye, compadre, un ratito. ¿Tú estás vinculado a este tema? ¿Qué interés tiene él en que no aparezca que hay un adeudo? ¿Tú cómo pensarías si yo te presento una situación de estas, Nicolás? Que hay un vínculo, ¿no es cierto? Por omisión, por acción, por tonto, por incapaz, no lo sé, ¿no? Entonces, si ya hay una denuncia a un grupo, eso en derecho penal es banda. Y si de acuerdo a lo que dice, ¿qué es esa asociación ilícita? No, dice no sé, la ley como dice formalmente. Sí, pero el tema, Nicolás, es que esta misma gente sigue trabajando en el proyecto Lima 2019. Toda esta gente sigue trabajando y ya hemos comprobado, siempre diciendo que si lo que Bosa dice es cierto, todos ellos trabajan por él y para él. Entonces, todo lo que ha venido ocurriendo en el proyecto Lima 2019, estos contratos fastuosos de 8 millones, asesorías y todo esto, todo es por él. O sea, él, siempre y cuando, reitero. No, pero eso es otra discusión, porque en realidad organizar un juego de la dimensión de los Panamericanos supone una inversión en gente altamente calificada para hacerlo, ¿no? Yo estaba viendo un reporte que se hizo sobre todas las implicancias tecnológicas en la organización del evento. Es una cosa muy compleja, ¿no? Y eso te va a costar, o sea que hacer los Panamericanos baratos no va a ser, ¿no es cierto? No, va a ser una inversión enorme. Eso es una especialidad, como cuando tú tienes un problema de salud, tú llegas al especialista. En la organización de estos eventos no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, y tú contratas a la gente que tienes que contratar. Lo que ocurre es que todo lo que ha venido ocurriendo en el Perú hasta este momento ha sido contratando gente incapaz, no porque sean, sino que no están capacitadas para el cargo, ¿no? O sea, me he enterado hace poco de una comisión consultiva, que es la que asesora al ministro por él y para él. 5 personas que no tienen la más remota idea de lo que significa todo esto. Y esa es la gente que está evaluando los presupuestos. Entonces, si tú pones pues a un carpintero a hablar de físico-química, ¿qué te va a decir un carpintero? Ahora, ¿qué habría que hacer, Daniel, a tu juicio? Yo creo que acá hay que limpiar la cancha y tirar para adelante. O sea, yo creo que separar la paja del trigo, ¿no es cierto? Si hay un grupo de gente que está involucrada en este tema y ya la misma Fiscalía lo ha detectado, la Contraloría lo ha detectado, están denunciados, ¿por qué lo sigues manteniendo en el cargo? Pero para no perder los derechos tú tendrías que comunicarte con la gente, ¿no es cierto?, de Lodepe, decir, señores, acá estamos pagando lo que se dé, pero por si acaso este dinero ya lo entregamos y este señor no lo pagó y ustedes tienen que hacerse cargo de esto. Y con las responsabilidades internacionales, porque ese señor que no hizo estos pagos y los que lo han avalado, muchos de ellos ocupan cargos internacionales en representación del Perú. O sea, son secretarios generales de la Federación Internacional de Pesas, son internacionales. Entonces, esto de acá para el deporte peruano, Nicolás, mucha gente no sabe lo que es ser un dirigente deportivo a nivel internacional. Eso te cuesta años. Estar en un congreso internacional del deporte de tu especialidad requiere capacitación. Entonces, en los últimos 8 años, cuando se ha tomado control de este nuevo grupo, el Comité Olímpico, han copado las instituciones, las federaciones internacionales, el mismo Quiñones tiene varias representaciones. Una persona con estos antecedentes puede representar al Perú. ¿Podemos escuchar un par de llamadas del público, Daniel, por favor? Sí, cómo no. Estamos en el 251-9422-467-4499. Muy buenas tardes, adelante, escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, adelante, lo escuchamos. Nicolás, entiendo que toda la mañana, todo el día, ha hablado sobre el ministro de Educación. Considero que él es un ministro que ha sido iniciado con 2 funcionarios y yo soy educador. La pura verdad, que ya mañana mismo debe de irse y de presentar su carta de renuncia y con 2 funcionarios, no él solo, sino hay una lacra en el Ministerio de Educación. Otro día, Nicolás, hablaremos, a lo mejor va a ser oportuno conectarme con usted. Y hablan de internet, de todo hablan, pero por ejemplo yo le hablo de Secocha, lo llaman de Arequipa. No conocemos internet en la institución educativa estatal. ¿Cómo será? ¿Qué color será? No sabemos. Pero sin embargo en la radio se habla pues bien bonito, especial. Al señor Abugataz decirle pues, al señor Abugataz hay que denunciarlo directamente, usted que está en Lima. ¿Qué esperamos? Hay que cambiar de ministro de Educación. Ya, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos otra llamada del público en la línea. Muy buenas tardes, adelante.
Aló, buenas tardes, amigo Lucas. Adelante, por favor, lo Sí, escuchamos. también para saludar a la amiga de Ubatá, ¿no? Hola. Siempre se ha caracterizado por denunciar, así fiscalizar, eso es lo que me gusta. Mira, ahora lo del hecho que el señor Saavedra ha tomado pues el Ministerio de Educación como su chakra, a poner a sus amigotes, sus camaradas, las camarillas para beneficiarse, ¿no? O sea, ahora también debe aclarar sobre las licitaciones de los libros que están sin consultar, creo, a los padres de familia, ¿no? A los papás. Entonces, el señor Saavedra hace y deshace, señor, en el ministerio. Ahora ha cambiado la currícula para el 2017, señor, me refiero a que ahora los libros a los niños le van a enseñar, pues, que es normal, pues, que dos hombres, dos mujeres tengan así, convivan, o sea, me refiero a la ideología de género, señor. O sea, quieren pervertir, valorar la mente de los niños a temprana edad, señor. O sea, ellos no pueden decidir por sí mismos, ellos, creo que los padres de familia tienen que educarlos. Ahora, somos últimos en la educación, señores, es como en el deporte que estamos hasta los últimos lugares, vamos a nivel mundial. O sea, en vez de mejorar, este señor pues, ha empeorado la educación, el señor Saavedra. O sea, que este señor ya debe irse a su casa, ya, porque esto es una vergüenza. ¿Cómo hace quedar mal, pues, a los profesores, a los alumnos, ¿no? O sea, ¿qué clase de...? Es un mal ejemplo este señor, ¿no? O sea, yo me pongo en esa lógica, ¿cuánto dinero habrá recibido por el lobby gay, señor, para cambiar la currícula, señor, a favor de los transexuales? No creo que eso haya ocurrido, sinceramente, pero en fin, acá respetamos las opiniones de todos. El problema es que era un ministro con buena imagen, ¿no? Es decir, y este asunto, ¿por qué involucrarse en este tema? O sea, ¿por qué? O sea, lo mejor, pensando en su propia imagen y bajo el supuesto que él no tiene una responsabilidad en este hecho, el tomar el conocimiento de los hechos lo debió obligar. Yo creo, ¿no?, que... Por su perfil, además, ¿no? Es lo que uno esperaría de él, ¿no? Digamos. Mira, lo que pasa es que el ministro Saavedra, hay que reconocerle que ha tenido el mérito de puntualizar y reconocer la crisis de la educación peruana, eso no se lo va a quitar nadie. Y en un gabinete bastante poco efectivo, poco capaz, por decirlo de una forma, el tuerto en el país. Claro, de una manera elegante, digamos, ¿no? El señor Saavedra y se ha sabido manejar mediáticamente. O sea, eso no se lo va a quitar nadie. Ahora, lo que sí, la verdad, es que estamos en el peor lugar en América Latina, atrás de Bolivia, en temas educativos. Han pasado 5 años del gobierno de Ollanta, unos meses del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El día de ayer ha salido una denuncia muy seria en Panorama de cómo se han venido manejando compras de computadoras por 146 millones de soles. Y es una denuncia que se origina en la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha detectado que ha habido movimientos extraños en cuentas de testaferros, de trabajadores del Ministerio de Educación. Entonces, y esto ya nos lleva a pensar en mayores. O sea, aquí seguimos pensando que por el simple hecho de ser economista, tú puedes estar en cualquier cartera. O sea, porque eres economista, eres un gran gestor. No, o sea, gestionar, hay que tener experiencia en gestión. Y ese es uno de los grandes errores que se Daniel, está cometiendo. si tú pudieras concluir con una frase, el ministro ha dicho que te va a denunciar por difamación. ¿Tú qué le recomendarías a él hacer? Como ha dicho este oyente hace un rato, renunciar. ¿Tú crees que debería salir de la cartera de educación? Mira, yo creo que ya a estas alturas... La suma de las denuncias, incluida la del día de ayer en Panorama, yo creo que él debiera dar un paso al costado. Ahora, para seguir en la línea, no es raro en el Perú que el denunciante, que he sido yo los últimos 3 años, termino siendo denunciado. Termina siendo denunciado. Pero eso sí me lleva a pensar qué lástima que en el Perú la lucha contra la corrupción no pasa de ser un simple eslogan de campaña, ¿no? Y yo creo que ahí quien tiene que salir a aclarar las cosas es el primer ministro Zavala, porque le va a terminar reventando la cara al presidente Pedro Pablo Kuczynski. No puede ser que todos digan, haya otra vez el cuento de la lucha contra la corrupción y seguimos en lo mismo. Creo que o paran ahora la cosa, porque ya Moreno es una cosa, el señor Eto, el secretario general del Ministerio de Salud, lo que ocurre, lo que ha denunciado Panorama, donde hay funcionarios involucrados directamente. Ya creo que eso se está pasando de castaño claro a castaño oscuro y es bien delicado. Muchas gracias a Daniel Ubatás por estar con nosotros esta mañana. Vamos a la pausa. Ya volvemos con